bendiga, amados hermanos y hermanas. Dios bendiga. Qué gusto saludarles en este día que el Señor nos ha concedido. Dios bendiga a los niños. Dios bendiga a los jóvenes. Dios bendiga a las hermanas. Dios bendiga a los servidores, a cada una de las directivas, cuerpo oficial. Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Es un placer, un gusto, amado pueblo, poder saludarles en esta hermosa hora que el Señor nos concede, esperando en el Señor que estemos disfrutando de la rica y abundante bendición que solamente Jesucristo nos puede dar. Dios le bendiga. Recuerde, amada iglesia, que venimos con un tema de ayer, el día jueves, donde nuestro tema es las verdaderas personas de éxito. Las verdaderas personas de éxito. Recordémonos, amada iglesia, que con este tema pues entramos, amados hermanos, al punto 1 y solo desarrollamos la introducción, y el punto 1 es lo que hemos tocado el día de ayer jueves. El tema, repitiendo, las verdaderas personas de éxito. Y para eso, si usted recuerda, leímos Mateo 5 del versículo 1 al 8. Así que, amada iglesia, vamos a entrar nuevamente en este tema, que no puedo decirle si este día vamos a terminarlo, pero vamos a continuarlo. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 8. Vamos, amada iglesia, a nuestra Biblia. Vamos a escudriñar el manual de vida que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dejado para que usted y yo en este mundo de oscuridad no nos perdamos, sino que la palabra de Dios sea nuestra luz en el camino que cada uno de nosotros, en su amor y misericordia, estamos viviendo en esta tierra. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 8. Y lo leemos, amada iglesia, como escrito está, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Leemos la palabra de Dios en esta oportunidad, pueblo de Dios. Y dice así, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Versículo 2. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 7, amada iglesia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos al último versículo de nuestra porción de esta noche. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bendito sea el Señor, amada iglesia. Ese es nuestro tema, las verdaderas personas de éxito, y nuestra porción bíblica, Mateo capítulo 5, el versículo 1 al 8. Así que en esta oportunidad, amada iglesia, vamos a nuestra segunda parte de dicho tema. No sin antes, amada iglesia, recordar de alguna manera mínima o breve lo que ya tocamos al inicio de este tema el día de ayer jueves, día ayer de Servidores del Rey. Tocamos, amada iglesia, que las personas de éxito, según los estatus del mundo, es una manera, y las verdaderas personas de éxito, según los parámetros de la palabra de Dios, es otro. También tocamos ayer que el mundo quiere tener éxito, pero el mundo no se quiere regir, amada iglesia, a los parámetros de la palabra de Dios, sino que el mundo va caminando buscando éxito bajo los parámetros del mismo mundo. Y cuando personas de éxito con los parámetros del mundo oye
o alguien le da a conocer los parámetros de éxito de acuerdo al Señor, esta persona no lo puede entender. Ahora, también vale la pena recordar, amada iglesia, que dentro de la obra de Dios en todo el mundo, todos conocemos y sabemos muchas veces que para tener éxito en el Señor debemos de regirnos a los parámetros de la palabra de Dios. Como pueblo de Dios sabemos, la grandes mayoría sabemos esto, pero resulta, y quizás pudiéramos decir, amada iglesia, que lamentablemente dentro de la obra del Señor habemos hermanos o habemos hermanas, o pudiéramos haber jóvenes o jovencitas que sabemos o conocemos que para tener éxito, usted y yo, dentro de la obra de Dios, debemos de caminar bajo los parámetros de la palabra de Dios. Pero también, amada iglesia, nos damos cuenta, lo lamentable, que a pesar, hay pueblo de Dios en todas las iglesias de todo el mundo, que aunque sepamos los parámetros para tener éxito de acuerdo a la palabra de Dios, habemos muchos cristianos evangélicos que queremos éxito y estamos tratando de tener éxito de acuerdo a los parámetros del mundo, lastimosamente. Eso tengo que decirlo. O sea, los parámetros de éxito del mundo son unos, los parámetros de éxito en el Señor son otros y son de acuerdo a la palabra. Pero dentro de estas dos secciones, amada iglesia, hay un tercero, que son aquellos, vuelvo a repetir, que buscan que están dentro del Señor buscando el éxito en los parámetros del mundo y caminando en la obra de Dios y caminando y buscando éxito de acuerdo a los parámetros del mundo y no bajo los parámetros de Dios, que por supuesto es muy claro y debemos de entender que si estoy en el Señor, ya los parámetros para tú y yo que estamos en el Señor de éxito en este mundo, debemos de buscarlos en la palabra de Dios. Espero, amada iglesia, que comprendamos esto. Aquí estoy recordándole lo que ya vimos el día de ayer jueves. Lo otro que vimos, amada iglesia, solo para recordar ayer jueves, es que las verdaderas personas de éxito, de acuerdo a la palabra de Dios, son los pobres en espíritu. Eso lo vimos ayer y explicamos qué es un pobre en espíritu. Y pues ya no te lo voy a tocar porque eso ya lo vimos ayer jueves. Ahora, vamos entonces, amada iglesia, hoy, este día que el Señor nos concede en su bondad y misericordia, a continuar cuáles son las verdaderas personas de éxito de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios. Vamos a ver y vamos a continuar allí, porque tú y yo como pueblo de Dios, tú y yo como iglesia del Señor, tú y yo como pueblo que queremos estar en la gloria eterna, el éxito en esta tierra debemos de vivirlo de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo al mundo. Lastimosamente, amada iglesia, muchas personas, hombres y mujeres, en el Evangelio, en todo el mundo, estaban buscando el éxito bajo los parámetros del mundo. Estaban buscando el éxito, estaban buscando la bendición bajo los parámetros del mundo. Y no le interesa a muchos creyentes evangélicos en todo el mundo ir al contrario con Dios si está teniendo éxito. Hay muchos creyentes evangélicos en todo el mundo que está consciente que va contrariando contra Dios, pero si eso le trae bendición, si eso le trae éxito a su vida, hay muchos creyentes evangélicos que lo sigue haciendo. Y eso va a ser terrible en aquel día, querido hermano. Aquí en esta tierra, tú y yo como cristiano evangélico, podemos vivir al final como nosotros querramos, y haciendo y pensando y diciendo como nosotros querramos. Pero viene un día final, donde a ti y a mí, amada iglesia, se nos va a pedir cuentas, y donde el parámetro que Dios va a usar para pedirnos cuenta va a ser la palabra. Porque todo el consejo de Dios,
todo el mandamiento de Dios, todas las órdenes de Dios de cómo tú como pueblo de Dios y yo como pastor tengo que vivir, está aquí en la Biblia. Yo en aquel día no voy a poder decirle al Señor que no lo supe si tenía la Biblia. Tú, amado hermano líder, tú, amado hermano que te congregas dentro de la iglesia, tampoco le vamos a poder decir a Dios que yo no sabía, que no me di cuenta, que no me dijeron, si tenemos nuestra Biblia. La palabra de Dios, amado pueblo, nos va rigiendo a cada uno de nosotros según en el privilegio que tengamos o según el nivel espiritual que vayamos caminando. Tenemos la palabra de Dios, que es la luz, que si tú quieres la vas a usar como luz para que nos vaya alumbrando aquello que no entendemos, aquello que está oscuro. Con la palabra de Dios podemos alumbrar, si queremos. Pero si no, amada iglesia, nos podemos dejar ir el paso en medio de la oscuridad y podemos tropezar, podemos reventarnos el dedo gordo, un ejemplo espiritualmente, podemos deslizarnos. ¿Por qué? Porque no fuimos a la luz de la palabra. Pero si llevamos la luz de la palabra por delante, el paso que vayamos dando no va a ser paso en falso. Pero es necesario, amada iglesia. Y para toda área de nuestra vida como pueblo de Dios hay luz en la Biblia. Para toda decisión que hay que tomar en esta tierra, en mi caso yo como pastor, o tú como líder, o tú como miembro de la iglesia, hay una manera aquí en la Biblia que yo tengo que sujetarme como pastor y que tú como miembro tienes que sujetarte. Si lo hacemos a la luz de la palabra, no tropezaremos, no nos vamos a caer, no nos vamos a deslizar. Pero si yo no tomo en cuenta el consejo de acuerdo a lo que voy a hacer, en la decisión que voy a tomar, no tomo el consejo de la palabra, me voy a deslizar, me voy a dar una matada, te lo estoy hablando espiritualmente. Así que, amados, es bien importante que tú y yo como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, que tenemos la mirada en Cristo Jesús como autor y consumador de la fe, y que tenemos nuestro objetivo en nuestro corazón, en nuestra mente, las moradas celestiales con Cristo. Es necesario que tú y yo caminemos bajo los parámetros o en los parámetros de la palabra de Dios. Queremos tener éxito, veamos la palabra de Dios. Ya no veamos al mundo, que para tener éxito en el mundo, que para que la bendición me llegue, voy a ser contrario a la palabra, voy a ser como yo pienso, voy a ser como la niña fulana me dijo, voy a ser como don fulano me dijo, que para que tenga éxito, para que yo pueda tener la bendición en esto, tengo que hacer de esta manera, me dijo don fulano. No, amado hermano y hermana, ya no es don fulano ni la niña fulana, ya no es lo que me comentaron, es la palabra de Dios. Si tú y yo buscamos la bendición de Dios, apartando la palabra de Dios a un lado, entonces es peligroso que tarde o temprano fracasemos. Muchos pueden decir, no, tengo tanto tiempo, puede decir alguien, de estar haciendo las cosas así, y me va bien, no me pasa nada. Todo tiene su tiempo, amada iglesia. Dios es un Dios de misericordia, que nos está esperando, nos está esperando, nos está esperando. Y muchas veces, amada iglesia, en ese esperar de Dios, muchos dicen, no me pasa nada, en ese esperar de Dios. Lo que está haciendo Dios es esperándote a que nos ordenemos, a que caminemos bajo los parámetros de la palabra de Dios y no del mundo. Así que, amada iglesia, vamos a nuestro punto 2. Personas de éxito, ¿quiénes son? Vamos a nuestro punto 2. Y quiero que para eso vayamos a Mateo, capítulo 5, versículo 4. Vamos a ver las personas de éxito, ¿cuáles son en este punto 2, amada iglesia? Bendito sea el Señor. Así que vamos a ver quiénes son las personas de éxito. Ahí vamos. Ya empezamos ayer. Vamos con nuestro punto 2 en esta oportunidad. Y para eso dije ya Mateo 5:4. Veamos qué dice la palabra de Dios. Espero que esté escudriñando la palabra, que abra la Biblia y lea, hermano o hermana o joven, jovencita o amigo, usted que está allí, para que el día de mañana no vaya a decir el hermano dijo, no, la Biblia dice. Vamos, Mateo 5:4, y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este es un parámetro, amada iglesia, para que la iglesia tenga éxito.
para que tú y yo tengamos la bendición del Señor. Las personas de éxito, de acuerdo a los parámetros bíblicos o los parámetros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Personas de éxito, amada iglesia, son los que lloran. Este parámetro, amada iglesia, quiero que tú y yo entendamos, comprendamos que si usted le va a decir este parámetro a las personas del mundo, no lo van a entender. Porque ellos le van a decir a usted, ¿cómo es que las personas de éxito son los que lloran? Ellos lo van a ver, lo van a meditar de otra manera, de acuerdo a la carne, de acuerdo a su condición espiritual. Acuérdese que el que anda fuera de los caminos del Señor anda en la carne y piensa como el mundo piensa y no toma en cuenta a Dios en sus decisiones. El éxito de esas personas no lo basan en la palabra, ni quieren basarlo. Lo triste es que hayan cristianos evangélicos dentro de la obra que vayan buscando el éxito de acuerdo a los parámetros del mundo. Qué triste, van a vivir bien en este mundo, pero en aquel día que suene la trompeta va a ser el lloro y crujir de dientes. Qué tremendo, amado hermano y hermana, para muchas personas que han estado años dentro del Evangelio, que han apoyado la obra de Dios de una y otra manera materialmente, pero que en aquel día que suene la trompeta, porque su éxito lo buscaron bajo los parámetros de este mundo, le llegue el lloro y crujir de dientes. Eso va a ser tremendo. Yo no quiero estar en esa posición. Yo creo que tú, amada iglesia, tampoco queremos estar ahí. Y si alguno de los que en esta oportunidad, amado pueblo, amada iglesia, estamos en esa situación, es tiempo que reflexionemos y demos paso atrás y apartémonos de ese caminar bajo parámetros del mundo buscando el éxito y vamos a los parámetros de Dios. Y aquí estamos viendo el punto 2 donde dice que las personas de éxito son los que lloran. Los que lloran. Ahora, que hay que definir, por supuesto, quiénes son los que lloran. Por supuesto, hay que definirlo. Ahora, quiero, amada iglesia, que en el camino de la vida, oiga esto, en el camino del Señor hay de todo. Y en el camino del Evangelio hay cristiano que puede fallarle a Dios, le falla a Dios, y este que le falla a Dios muchas veces tiene un corazón insensible. No dije sensible, no, insensible. Dicho de otra manera, tiene un corazón que no siente. Le falla a Dios y no siente nada, no siente reprensión en su corazón. Lo sigue haciendo. Pero lo triste va a ser en aquel día, como te estoy diciendo. Cuando te digo que le falla a Dios, es que busca a esta persona el éxito en su vida, la bendición en su vida, bajo los parámetros de este mundo y no bajo los parámetros de Dios. Ahora bien, pero podemos ver la otra cara de la moneda. Podemos ver hermanos o hermanas también que le fallan a Dios y que son sensibles. Dicho de otra manera, que sienten en su corazón. Son sensibles a lo que han fallado delante de Dios. Y esta persona sensible llora delante de la presencia de Dios. Porque sabe esa persona que ha caminado o está caminando bajo los parámetros del mundo y le ha fallado a Dios. Y llora. Por eso estamos viendo que las personas de éxito son los que lloran. Y una persona en este sentido, del punto 2 que estamos viendo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Estamos hablando de que hay personas sensibles y que lloran porque le han fallado al Señor. Pero ese lloro no es llorar nada más del arrepentimiento, nada más llorar porque se ha fallado, sino que lloran y a la vez estas personas cambian su trayecto, cambian sus pensamientos, cambian sus actitudes y empiezan a vivir de una manera distinta. Ese es el llorar. Personas de éxito son las que lloran. Y te voy a poner un ejemplo, amada iglesia. Quiero que veamos un ejemplo. Está en Lucas 22:62. Vayamos a nuestra Biblia.
Lucas 22, 62. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Y de quién está hablando ese ejemplo? Está hablando, amada iglesia, del apóstol Pedro. 22, dije, 62. Leámoslo. Oiga lo que dice. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿De qué nos habla, amada iglesia, esta porción bíblica? De un lloro de Pedro. Pero ¿por qué está llorando Pedro? Pedro está llorando porque se dejó llevar por los parámetros del mundo. Pedro buscó el provecho, Pedro buscó la bendición para su vida de acuerdo a los parámetros del mundo. ¿Por qué te digo esto? Porque Pedro negó al Señor. Pedro le dio rienda suelta a su carne, a sus pensamientos, a sus ideales, al buscar el éxito, tratando de quedar bien con el ser humano, y quedó mal con el Señor. Ese es buscar el éxito bajo los parámetros del mundo, buscar quedar bien con la gente, aunque quede mal con Dios. Ese es vivir o buscar el éxito bajo los parámetros del mundo. Y tú y yo sabemos que cuando Pedro niega a Jesús, buscó su beneficio propio, aún a costa de negar al Señor. Pedro después, amada iglesia, reflexiona. Pedro. Y por eso vemos acá, amada iglesia, que en este versículo 62 que hemos dicho, 22:62, y Pedro dice, saliendo fuera, lloró amargamente. Después de Pedro haber negado a Jesús, buscando el éxito para su vida a la manera de él, después reflexiona, después su corazón se sensibiliza, y cuando su corazón se sensibiliza y entiende que ha hecho las cosas bajo los parámetros de la carne, del mundo, buscando su éxito, Pedro llora amargamente. Por eso dice la cita que hemos leído en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Pedro después, a solas, amada iglesia, lloró amargamente. Con su corazón sensible, seguramente le pidió misericordia, se arrepintió delante del Señor por lo que había hecho. Pero de esto, amada iglesia, es lo que te estoy comentando. Cuánto cristiano evangélico en las iglesias en todo el mundo fallan a Dios y no sienten nada, y así están viviendo su vida. Y la cosa es que un día, de alguna manera, hay que partir, ya sea si llegó una enfermedad o un accidente, qué sé yo, a nuestra vida, o Cristo aparece y la trompeta suena. Hay que estar listo, pero no podemos vivir buscando el éxito, sea para nuestra persona o sea para nuestra familia. No podemos estar buscando el éxito bajo los parámetros del mundo, amada iglesia, sino debe de ser bajo los parámetros de la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo palabra de Dios, parámetros de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo te pregunto, aquí vemos un Pedro que lloró. Te pregunto, amada iglesia, ¿fue consolado Pedro? ¿Fue consolado Pedro después de este lloro? Por supuesto que sí. Usted y yo sabemos que esta actitud de Pedro de llorar y hacer las cosas bajo los parámetros de la palabra, al llorar Pedro se arrepintió, se volvió y le pidió perdón al Señor porque tomó actitudes bajo los parámetros del mundo, buscó su éxito a su manera, pero Pedro llora. Y ya después vemos a un Pedro que tú y yo lo conocemos como Dios lo usó y de qué manera a Pedro. Entonces, amada iglesia, espero que usted vaya comprendiendo esto. Cosa contraria, te pongo el otro ejemplo, te pongo la otra cara de la moneda, Judas. ¿A dónde lloró Judas después? ¿A dónde se arrepintió Judas? ¿A dónde buscó el perdón de Dios Judas? No lo buscó. Y por tal razón, Judas murió viviendo, buscando el éxito en los parámetros de este mundo. Tú y yo sabemos
qué es lo que le interesaba, qué es lo que le importaba, y no se volvió. Ciertamente, amada iglesia, como carne, como seres humanos, todos fallamos, pero tenemos la oportunidad de volvernos de ese camino insensible que pudiéramos estar caminando, de ese buscar nuestro éxito a nuestra manera. Podemos volvernos a buscar el éxito a la manera de Dios. Y eso es lo que vemos en Pedro, que no vimos en Judas. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí, amada iglesia. Dios sabe que tú y yo le fallamos, pero está esperando que nos volvamos a buscar el éxito de Él bajo los parámetros de la palabra de Dios. Así es que te he puesto el ejemplo de Pedro. Oiga, los que lloran por ahora, reconociendo la necesidad de Dios, esos son los que lloran. ¿Quiénes son las personas de éxito? Los que lloran. Pero aquellos que lloran por ahora, reconociendo la necesidad de Dios. ¿Cuántas vidas? Pedro, amada iglesia, reconoció la necesidad de Dios. Pedro reconoció que había fallado, llorando. Tú y yo tenemos que llorar delante de la presencia de Dios, porque solo de esa manera nos dice la Biblia que tú y yo vamos a tener éxito, llorando delante de la presencia de Dios, reconociendo, amada iglesia, la necesidad de Él. Cuando tú y yo somos sensibles y reconocemos nuestra necesidad de Dios, vamos a llorar, amada iglesia. Pero qué triste aquellos cristianos evangélicos que ya no tienen lágrimas en sus ojos para derramarlas delante del altar del Señor. Qué tremendo. ¿Quiénes son los que lloran? Aquellos que apenados por su pecado se acercan a Cristo por su perdón. Cuando tú y yo considero que de esta manera tú llegaste a los pies de Cristo. Tú llegaste, aceptaste el día que aceptaste a Cristo. Creería, amada iglesia, que tú lloraste. Por eso las personas de éxito son las que lloran, y espero que usted me vaya entendiendo a qué le apuntamos cuando decimos los que lloran. No es que vas a andar llorando porque debes la factura de tal cosa. No es que vamos a llorar porque por malcriado te dieron 2 hinchazos. No. Espero que vayamos entendiendo, amada iglesia, a qué se refiere. Bien, los que apenados por su pecado se acercan a Cristo para pedirle perdón, llorando. Personas de éxito son las que lloran. Estamos en Mateo 5:4. Los que lloran, amada iglesia, entendiendo que por ellos murió Cristo. Acuérdese que hay muchas personas, aún creyentes evangélicos dentro de las iglesias de todo el mundo, que ya no lloran por lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Ya no lloran. Conocieron, sintieron lo que era llorar, haciendo memoria del precio que se pagó en la cruz. Pero hace ya varios años que ya no sienten esa misma sensibilidad. ¿Y qué dice la Biblia? Que las personas de éxito son las que lloran, las que entienden que por nosotros murió Cristo, las que lloran por la sensibilidad que tienen por las necesidades de otros. ¿Cuántos lloran delante de la presencia del Señor viendo las necesidades que otros puedan tener? Lloran, amada iglesia. Esa sensibilidad hace que esa persona sea una persona de éxito. Personas de éxito son los que lloran por el procurar del bienestar de los más desafortunados. Una persona de éxito es aquella persona que mira la necesidad de su prójimo y llora delante de la presencia de Dios, porque muchas veces está el deseo de querer ayudar, de querer apoyar, y no se tiene en las manos lo necesario para poder apoyar a aquella persona, amada iglesia. Personas de éxito son los que lloran porque Dios oiga esto, derrame sobre otros lo que Dios ha derramado sobre nosotros, y aún pedimos más para que Dios derrame más sobre aquellos si es posible. O sea, no hay egoísmo. Una persona de éxito es aquella que llora sin egoísmo para que Dios derrame más bendición sobre otros, y si es necesario y si Dios lo hace, que derrame más sobre ellos. Pero ¿cuántas personas en el mundo viven con corazones egoístas, no queriendo que otros reciban, amada iglesia? Ni mucho menos que vayan a recibir más de lo que nosotros hemos recibido. ¿Cuántas personas? Entonces, amada iglesia, entendamos que personas de éxito son los que lloran.
Yo quiero terminar con el siguiente punto, tercer punto. Acuérdense que son como 5 o 6 puntos. Vamos con el tercero rápidamente porque los minutos nos apremian. Personas de éxito, amada iglesia, son los mansos. Personas de éxito son los mansos. No dije mensos, dije mansos, amada iglesia. Mateo 5:5, oiga lo que dice, lo dice el Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, oiga, la tierra por heredad. ¿Qué dijimos la vez pasada? ¿Qué quiere decir bienaventurado? Dijimos doblemente bendecido, es un significado. Entonces, personas de éxito son los mansos. Doblemente bendecidos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Doblemente bendecido quiere decir bienaventurado. Allá dice la palabra del Señor, amada iglesia, en Efesios 4:2, que Dios quiere que vivamos de manera digna, con mansedumbre. Y allá vemos en la palabra de Dios, amada iglesia, que Moisés es un hombre considerado como el más manso de la tierra. La mansedumbre, amada iglesia, no necesariamente significa debilidad. La mansedumbre no es debilidad, mucho. El mismo mundo puede tomar la mansedumbre como debilidad, pero la mansedumbre no necesariamente significa debilidad, sino, amada iglesia, que la mansedumbre la tiene aquella persona que tiene el control total de su vida, en el Señor, por supuesto. Solamente en Cristo tú y yo podemos alcanzar el control total. Personas de mal carácter que al llegar a Cristo lograron el control total por el poder del Espíritu Santo. Repito, la mansedumbre es aquellas personas que tienen el control total de cualquier situación de desventaja que sufra en su vida. O sea, no se desintegra la persona, no se despedaza. La pueden tratar mal, le pueden decir una y cuanta cosa y no se hace pedazos. Es una persona mansa. Y muchas personas del mundo van a decir, y no va a hacer nada usted con lo que dijo fulano. Y no le va a ir a decir nada según el comentario. No, le dice, voy a esperar en el Señor. Una persona mansa que dice que las personas de éxito son los mansos. Las personas mansedumbre. La mansedumbre, amada iglesia, convierte a las personas en personas atractivas. A una persona mansa, todo mundo, amada iglesia, la quiere conocer. Una persona de mansedumbre es una persona deseable. Una persona con mansedumbre es una persona que muchos quieren entablar amistad y compañía con esta persona. Con una persona contraria a la mansedumbre, nadie se quiere meter. Pero con una persona mansa, muchos quieren buscar compañía y amistad. El manso, amada iglesia, es más solicitado en un trabajo. El manso en la obra del Señor, amada iglesia, son deseados. Amada iglesia, Dios te bendiga. Hemos visto dos puntos de las personas de éxito bajo los parámetros de la palabra del Señor. Vimos que personas de éxito son los que lloran, basados en Mateo 5:4. Y hemos visto que personas de éxito son los mansos, basados en Mateo 5:5. ¿Terminamos el tema? No lo hemos terminado. Hemos terminado este día. Dios te bendiga, amada iglesia. Tomemos en cuenta la palabra de Dios en nuestras vidas. Si Cristo no ha venido, que Dios te bendiga siempre. Dios te bendiga.